Hola, ¿qué tal? Soy el doctor San Agustín y en este vídeo quiero continuar con los temas de medicina. Este año he estado un poquito inactivo, pero como veo que se ha ido suscribiendo bastante gente al canal y parece que hay interés, pues creo que puede ser útil para todos, incluido para mí mismo, el seguir con los temas de medicina, porque siempre va bien repasar. Recordad que los temas de los que hablo son temas médicos, pero están más enfocados a estudiantes de medicina, de enfermería, entonces no están tanto enfocados a pacientes. Quizá alguna persona pueda encontrarlo de alguna utilidad, pero bueno, no es el fin de los vídeos. Entonces hoy quiero hablar sobre la enfermedad inflamatoria intestinal. En realidad son dos entidades, la enfermedad de Crohn y la colitis ulcerosa, y después tenemos un pequeño porcentaje, entre un 5 y un 10%, que son colitis indeterminadas, o sea que se solapan características de ambas entidades. En realidad, ¿qué es esto de la enfermedad inflamatoria intestinal? Bueno, como su nombre indica, es un proceso inflamatorio, pero que está alterado, es anómalo, de manera que se transforma en un proceso crónico que daña la mucosa o la pared, mejor dicho, intestinal, y que al final puede dar lugar a complicaciones importantes con el paso del tiempo, ¿no? Normalmente cursa en brotes o sea, épocas en las que se activa la enfermedad y épocas en las que remite y en las que está inactiva. La causa en realidad no se conoce muy bien, pero parece ser que los mecanismos inmunitarios son muy importantes. Y estos se desencadenan, pues, aparte de una predisposición genética, por factores ambientales que hacen de disparadores o de predisponentes o que hacen que se desencadene todo el proceso de la enfermedad, el proceso inflamatorio anómalo que provocará este daño. En cuanto a la epidemiología, bueno, los datos varían mucho, lo mejor sería que cada uno viera en su país o en su zona geográfica la incidencia que hay, es decir, la prevalencia, o sea, el número de casos que hay en un momento determinado, o la frecuencia, es decir, el número de casos nuevos que hay por cada año. El tema es que ya digo que varía mucho, entonces, bueno, prefiero no dar cifras. Lo que sí que está claro es que es más prevalente, es más frecuente en zonas que son más urbanas y en países que son más industrializados, más desarrollados, y conforme te vas a países menos desarrollados o en zonas más rurales es menos prevalente y menos frecuente. En Europa, por ejemplo, del norte al sur hay una especie de gradiente de más a menos, y en España, por ejemplo, la incidencia en las últimas décadas de enfermedad de Crohn ha ido aumentando y están prácticamente igualadas. En cuanto a la edad, el pico de incidencia se sitúa normalmente entre los 15 y los 30-35 años. Según los libros varía un poquito las cifras que dan, pero bueno, sería entre el final de la segunda década y durante la tercera década. Y bueno, no hay diferencias significativas entre hombres y mujeres, aunque esto también varía según las zonas. Es interesante tener en cuenta que en cuanto a la edad, en algunos libros también describen que hay una distribución bimodal, es decir, que hay un pequeño pico de incidencia a nivel de alrededor de los 60 años, 60, 70 años, a veces un poquito antes, un poquito después, también depende de las zonas, puede haber un aumento de la incidencia en estas épocas. En cuanto al factor familiar, hemos dicho que había un factor genético y sí que influye. En el caso de la colitis ulcerosa, si tienes un familiar de primer grado, hay un 2% mayor de riesgo de que tengas la enfermedad, que sería unas 10 veces más que la población general. Y en el caso de la enfermedad de Crohn aumentaría el riesgo un 10%, que serían unas 30 veces más riesgo que la población general. En cuanto, por ejemplo, el tabaco, una cosa curiosa es que es un factor que aumenta el riesgo de enfermedad de Crohn, es un factor de riesgo, en cambio es protector en el caso de la colitis ulcerosa. En cuanto a la localización, es algo muy importante porque eso influirá mucho en la clínica. En el caso de la colitis ulcerosa nos encontramos que la localización suele empezar a nivel rectal y va progresando de forma continua desde esta parte proximal a nivel distal
a través del colon, ¿eh? Es una progresión continua. De manera que lo más frecuente es la parte inicial, que sería casi un 50% entre el recto y el colon sigmoide, ¿eh? Se llama sigmoide por la forma de S que va hacia atrás. Y luego ya un menor porcentaje sería una colitis subtotal que afectaría al colon descendente, quizá parte del transverso, y la colitis total que afectaría a nivel de todo el colon, ¿no? Incluyendo el colon ascendente. En este caso, la enfermedad inflamatoria intestinal se suele localizar en la inmensa mayoría de los casos a nivel de colon, que no es lo que ocurre en la enfermedad de Crohn, porque la enfermedad de Crohn suele ser una lesión que puede aparecer en cualquier parte del aparato digestivo, desde la boca hasta el ano, es discontinua, puede ir en parches, es decir, puede haber una lesión en la boca, en el esófago, luego en el intestino delgado, luego en el colon, ¿no? Y también, sobre todo, son típicas, por ejemplo, las fístulas o fisuras perianales, que esto no se da tanto muy raro en la colitis ulcerosa. En el caso de la enfermedad de Crohn, la localización más frecuente es a nivel del ilion terminal, o sea, la parte final del intestino delgado, que eso conducciona a la clínica más frecuente. Después ya es la afectación del intestino grueso, que sería con menos frecuencia, pero también se afecta. Y por último, el resto del intestino delgado que no hemos comentado. En cuanto a la lesión microscópica, lo que se ve en la anatomía patológica es importante porque, bueno, hemos dicho que había un mecanismo inmunitario que parece ser que es el que causa la lesión, que todo indica que es así. Entonces, este daño que hacen estas células inmunitarias, linfocitos, neutrófilos, macrófagos, actuarían a nivel de la pared intestinal, pero en el caso de la colitis ulcerosa lo que afectan es la mucosa y la submucosa y dejan la otra parte de la pared intestinal intacta, ¿eh? Si nos imaginamos una sección, pues tenemos primero mucosa, una sección del intestino, quiere decir, tenemos primero la mucosa, la submucosa, después tenemos la muscular y la serosa, simplificando. Pues en este caso solo sería una afectación inflamatoria de la parte superficial, de mucosa y submucosa. Otro tipo de lesión que se puede ver, otro tipo de características sería un infiltrado inflamatorio en específico de polimorfonucleares, y después también, conforme va empeorando la lesión, se pueden ver abscesos crípticos. O sea, que se forman una especie de abscesos en las criptas, unas bolsitas que luego se encapsulan y son abscesos. Cambio, en el caso de la enfermedad de Crohn, la lesión es más amplia, más extensa, es transmural, es decir, afecta no solo a la mucosa y la submucosa, sino también afecta a la muscular y también puede llegar a afectar a la serosa, o sea que es una afectación más importante. Aquí lo que se ven son más infiltrados linfocitarios, y una lesión que es característica sería el granuloma no caseificante, que son unos granulomas diferentes a los que son de tipo infeccioso, como por ejemplo la tuberculosis, que son granulomas caseificantes, ¿no? Tienen una serie de características anatomopatológicas que son específicas. En el caso de la enfermedad de Crohn, también nos podemos encontrar que conforme va empeorando, se pueden producir fístulas. Estas fístulas, ya hemos dicho antes que podían ser perianales, con fisuras y tal, pero también puede haber fístulas entre distintas partes del intestino, puede haber una fístula a la cavidad peritoneal, producirse fístulas vaginales, a la vejiga, en fin, incluso hacia la piel en algún caso, y esto es importante porque puede condicionar también la clínica y las manifestaciones de la enfermedad y la gravedad de estas. Otra lesión que se puede producir si empeora es una fibrosis a nivel intestinal y haber zonas de estenosis en el intestino que puedan llegar a producir una obstrucción, y eso también condicionará la clínica. Y bueno, ya llevo 8 minutos, entonces me parece que voy a parar aquí, y en el próximo vídeo seguimos con el tema porque si no es que es demasiado. Recuerda suscribirte, si no te has suscrito ya, darle a me gusta, compartir en redes sociales, si tienes algún comentario lo dejas abajo, si hay alguna corrección pues me la haces y yo la responderé. Muchas gracias.